Buenos días, feliz domingo a todos. Bueno, hoy voy a aprovechar que me encuentro o que me he levantado sin fiebre, que estoy un poquito más tranquila. Sí que es verdad que, bueno, fijaros, esto no... Aquí donde, no sé si se ve, es que no me acostumbro a esta cámara. ¿Veis aquí donde me han operado? Es que es curioso que lo tengo también, me he levantado con esto súper irritado, cuando esta cicatriz la tenía casi que había desaparecido. O sea, ahí es donde me han quitado la tiroides por lo del cáncer y tal. Bueno, la verdad, estuve a este poquito de que me hubieran hecho una traqueostomía, porque ya tenía invadido de hecho un pedacito de la tráquea. Estaba muy a punto de tener cáncer de pulmón. Me lo cogieron a tiempo y dentro de lo de a tiempo el tumor le tenía en estado 5 de 6. Estaba ya entrando en fase terminal. Sí que es verdad que acudí a un gran profesional al que le tengo que agradecer todo. Mi vida está actualmente, aunque sin salud, pero estoy viva. Se lo tengo que agradecer al maravilloso doctor Antonio Martín Duce, que para mí es uno de los mejores oncólogos de tiroides de cuello y cabeza que hay en España. Hoy en día tiene más de 40 años de experiencia y la verdad que tuve muchísima suerte de estar en sus manos. Aún así, sí que es cierto que la enfermedad es como es, y eso ya tampoco depende tanto de los médicos, que los pobres hacen todo lo que pueden con los recursos que tienen y la ayuda que tienen. Pero vamos, si no hubiera sido por él, yo no estaría aquí. Bueno, el caso, toda esta perorata es porque, bueno, aunque no tengo fiebre, sí que es verdad que me he levantado un poquito mejor, pero en el sentido de que no tengo esa tos. La tengo, perdón, tengo la tos, pero no como ayer, que no me dejaba respirar. Y de hecho voy a intentar hablar despacito, poquito a poco, aunque me notéis que estoy algo fatigada. Ya os pido perdón, pero es que lo que no quiero es que pasen demasiados días sin colgar nada, porque al final me da la sensación de como que pierdo audiencia, pierdo espectadores, aunque es verdad que ahora está todo el mundo de vacaciones, que es Semana Santa y la gente normal aprovecha para salir, creo que es necesario. Yo ojalá pudiera, hace un día precioso, aunque hace fresco, pero yo, aunque quisiera salir hoy, como no me sostengo de pie, porque me ha dejado tan débil la fiebre ha sido tan alta que me ha dejado prácticamente los pulmones achicados. Es más, estaba desayunando hace un ratito, bueno, a la hora del desayuno, y había probado, digo, bueno, me voy a hacer un bol de cereales, bueno, pues mi bol que me hago siempre, pues no he tomado nada más que 2 cucharadas pequeñas y lo he tenido que dejar porque no soy capaz de comer y no sé lo que tardaré con esta angustia de falta de apetito, sin ganas de nada, porque realmente no tengo ganas de nada. Bueno, como el miércoles voy al hospital, que me tienen que hacer otras pruebas de control y me tienen que hacer más marcadores tumorales, y el estadio de la situación de cómo tengo ahora todo esto, pues ya que me miren todo esto de lo de los granos, ¿no? Porque es que además de ser súper, pican mucho, molestan, se me hacen heridas, y eso no me había pasado nunca, así que no lo sé, ya veremos a ver qué pasa. Me parece extrañísimo que esto sea de una gripe solo, vamos, a mí no me cabe en la cabeza que solo sea una gripe, y si es un hongo del estómago, ¿por qué me salen granos en la piel? Tampoco lo sé. El caso, bueno, voy a ver si hoy puedo continuar con lo de Carl Sagan, historias de viajeros.
¿Os acordáis que os dije, bueno, él lo cuenta como un cuento y para nosotros va a ser así, como un cuento? Y como os dije, voy a leerlo despacito, sí, intentando no cansarme mucho. Bueno, cuando vea que me he cansado, porque realmente no puedo, pues lo dejaré donde lo hayamos terminado. Y bueno, pues continuaremos, pero os puedo decir que estoy prácticamente en la mitad del libro. Perdón, prácticamente, ¿cuántas veces lo he dicho ya? A veces me va la cabeza, perdonadme, lo de la fibromialgia también me afecta un poco y repito a veces las palabras sin darme cuenta. Pues eso, la idea es que en cuanto sea posible, pues terminar. Pues estoy justo a la mitad del libro. A la mitad del libro son, vamos a ver, sin contar el glosario, son 350 páginas, lo que os llevo contando aquí, ¿vale? Pues nos vamos por la página, ahora mismo vamos a empezar, lo diré, la página 141. 141 páginas os he leído ya. Pues sí, pues puede que sí, ¿eh? Lo que pasa, claro, bueno, esto tiene su forma de redactarse o de leerse, ¿vale? Que no se está leyendo como un libro tal y cual, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver qué son las historias de viajeros y lo que os digo, hasta donde pueda leer, leeré, donde necesite quedarme, me quedaré, porque ya os digo que me canso también, me canso bastante. Bueno, en este capítulo, Carl Sagan, básicamente, nos dice lo siguiente: en esta época en la que los hombres han comenzado a navegar por los mares del espacio, las naves modernas que surcan las trayectorias keplerianas, ¿os acordáis de Kepler y las órbitas? Pues eso es, hacia los planetas, y van sin tripulación, son robots semi-inteligentes, maravillosamente construidos, que exploran mundos desconocidos. Los viajes al sistema solar exterior se controlan desde un único lugar del planeta Tierra. El laboratorio de propulsión a chorro de la Administración Nacional Aeronáutica del Espacio de Pasadena, en California, en 1979, en julio, una nave espacial llamada Voyager 2 llegó al sistema de Júpiter. Había estado navegando casi 2 años a través del espacio interplanetario. La nave está hecha de millones de piezas separadas montadas de un modo redundante, para que si falla algún componente, los otros se hagan cargo de sus responsabilidades. Esto sí que es interesante, porque es verdad, yo en eso no había caído. Claro, yo tampoco soy, lo digo, científico ni nada de esto, pero imaginaros, efectivamente, tú pones una nave de tantos millones de dólares, la pones en circulación y de repente esa nave se avería y le pasa algo, tú, como realmente eres capaz de controlar que pueda llegar a buen término o que no se te pierda en el espacio y perder todo ese dineral que habéis puesto? Efectivamente, tienen que tener planes B para que la nave pueda responder a instrucciones desde la Tierra. O sea, a mí me parece, sinceramente, desde hace nada, que solo teníamos la radio, a todo lo que hemos llegado. O sea, en prácticamente un siglo, o sea, vamos a poner desde el 1900 hasta nuestra era actual, prácticamente un siglo y pico. Sinceramente, nadie podía decir que hemos dado esos saltos cuánticos tan grandes en lo que es invención de objetos y armas que nos permiten conocer lo que está fuera de nuestro alcance visualmente. O sea, es alucinante. Y yo añado la pregunta: ojalá se tomaran la misma molestia, que hay gente que lo hace, por supuesto, pero se destinase los mismos recursos también para descubrir enfermedades como el cáncer, o por qué narices está pasando tanta factura esta enfermedad y qué daño está haciendo a la sociedad y no encuentran la cura, ¿no? Es alucinante, ¿no? Bueno, pues sigo con ello. La nave espacial pesa unas 9 toneladas y llenaría una sala de estar grande. Su misión lleva
tan lejos del Sol que no puede obtener su energía de él, como otras naves. El Voyager cuenta por ello con una pequeña planta de energía nuclear que extrae cientos de vatios de la desintegración radiactiva de una pastilla de plutonio. De sus 3 computadoras integradas, la mayoría de sus funciones con mantenimiento, por ejemplo, el sistema de control de temperatura, están localizados en el centro. Recibe órdenes de la Tierra. Radia sus descubrimientos hacia la Tierra a través de una gran antena de 3,7 metros de diámetro. O sea, tiene además una antena adosada parabólica de 3,7 metros de diámetro. Vale. Júpiter está rodeado por una cáscara de partículas cargadas de alta energía invisibles, pero muy peligrosas. La nave espacial debe pasar a través del límite exterior de este cinturón de radiaciones para examinar de cerca el planeta Júpiter. No hablemos ya de los planetas gaseosos como son Saturno, tal y cual. Y Júpiter tela, porque Júpiter también, creo recordar que Júpiter también era gaseoso, o que no se podía hacer, no se podía llegar a la corteza del planeta, o no. Tengo que examinarlo, pero creo que eran unos planetas también muy peligrosos por los sistemas de tormentas que tienen. Lo compraré luego y ya saco en la descripción lo dejo aclarado. El caso, Júpiter está también rodeado, como se descubrió, por un anillo de escombros sólidos que podría haber enviado a la nave espacial dando tumbos violentamente, fuera de control, incapaz de enfocar su antena y de entrar en contacto con la Tierra, con sus datos perdidos para siempre. Poco antes del encuentro, los controladores de la misión estaban intranquilos. Hubo algunas alarmas de emergencia, pero la inteligencia combinada de los hombres de la Tierra y de los robots del espacio evitó el desastre. El 20 de agosto del 77 fue lanzado y recorrió una trayectoria arqueada que lo llevó más allá de la órbita de Marte y lo hizo atravesar un cinturón de asteroides para acercarse al sistema de Júpiter y abrirse paso ante un planeta y más o menos 14 lunas. El paso del Voyager cerca de Júpiter lo aceleró y envió hacia Saturno. La gravedad de Saturno lo empujará luego hacia Urano. Después de Urano continuará alejándose más allá de Neptuno y abandonará el sistema solar y se convertirá en una nave espacial interestelar, condenada para siempre a errar por el gran océano interestelar. Los viajes de exploración y descubrimientos son los últimos de una larga serie que han caracterizado y dado categoría a la historia humana. En los siglos XV y XVI se podía ir de España a las Azores en unos cuantos días. El mismo tiempo se tarda ahora en cruzar el canal que separa la Tierra de la Luna. Es curioso todo esto, Se tardaba entonces uno de los cuantos meses en atravesar el océano Atlántico y alcanzar el nuevo mundo de Neptuno, las Américas. Hoy se tarda unos cuantos meses en atravesar el océano, el sistema solar interior y realizar aterrizajes planetarios en Marte o en Venus, que de modo verídico literalmente son nuevos mundos que nos esperan. En los siglos XVII y XVIII se podía viajar de Holanda a China en 1 o 2 años en el tiempo, y se ha tardado lo mismo en viajar de la Tierra a Júpiter, es decir, hemos tardado lo mismo en ir de la Tierra a Júpiter que en los años lo digo aquí, en los siglos XVII y XVIII, que no me salía. Disculpadme, pero ya digo que a veces la concentración me puede mucho porque tengo problemas. Bueno, pues eso, lo mismo se ha tardado desde el siglo XVII en ir de China a Holanda, por ejemplo, de Europa a China, que ahora nosotros en la actualidad de la Tierra a Júpiter. Es alucinante todo lo que ha crecido nuestra civilización. El problema de nuestra civilización, y esto es un paréntesis entre todo esto, aportando mi granito de arena personal, es que la civilización invierte en cosas destructivas más que de conocimiento y que puedan servir de algo bueno para la sociedad. Y ese es el problema de fondo, de raíz de muchas de las cosas que pasan hoy en día.
nuestro planeta estaría mejor cuidado si fuéramos personas, como digo yo, humanos responsables, con ética responsable. Algunos la tenemos, pero otros, y de los que depende el poder económico, y de los que dependen los gobiernos, y de los que depende todo este tipo de cosas, no la tienen, porque están antes los intereses fácticos, intereses económicos, intereses mediáticos, antes que lo que es el fin, el verdadero fin que pueda ayudar a la humanidad. En fin, los siglos del XV al XVII representan un gran momento decisivo para nuestra historia. Empezó a quedar claro que podíamos aventurarnos a cualquier lugar de nuestro planeta. Naves intrépidas de media docena de naciones europeas se dispersaron por los océanos. Hubo muchas motivaciones para estos viajes: la ambición, la codicia, el orgullo nacional, el fanatismo religioso, la remisión de penas, la curiosa y científica sed de aventuras, la imposibilidad de encontrar un buen empleo en Extremadura. Los viajes hicieron mucho mal y también mucho bien, pero el resultado neto ha sido dejar una unidad de toda la Tierra, ¿vale? Disminuir el provincialismo, unificar la especie humana y avanzar energéticamente por todo el conocimiento de nuestro planeta y de nosotros mismos, a fin de cuentas. La República Revolucionaria Holandesa del siglo XVII es el paradigma de la época de los exploradores. Acordaros que los grandes piratas y grandes bucaneros de las travesías de los mares eran piratas holandeses. Eran de allí, con lo cual a ellos también les debemos esa curiosidad científica por recorrer los mares y los confines de la tierra en aquella época. Las compañías holandesas de las Indias Orientales, una empresa conjunta del gobierno y la iniciativa privada, envió barcos a los rincones más lejanos del mundo para adquirir mercancías raras y revenderlas provechosamente en Europa. Estos viajes fueron sangre viva de la República. Las cartas y los mapas de navegación se consideraban secretos de Estado. Acordaros que España, en la época de Felipe II, fue un gran imperio, y que gracias a todo lo que hizo Felipe II pudimos conocer grandes paraísos, en fin, invadimos medio mundo. Que eso tampoco nadie se olvide, que aunque España ahora es pequeñita, España fue muy grande. Los holandeses hicieron de repente su aparición en todo el planeta: el mar de Barents, en el océano Ártico, Tasmania y Australia. Tienen nombre de capitanes de barco holandeses. Las expediciones no eran simples empresas de explotación comercial, aunque de eso hubo mucho. Yo estuve en Vlissingen en un viaje allá por el año 2006-2007. Yo era muy jovencita, yo viajé mucho, yo he vivido muchos años en el extranjero, he vivido muchos años en Irlanda, concretamente 8, y luego he vivido mucho en Alemania y he viajado por Holanda, todo lo que es Europa. Pues en Holanda estuve veraneando mucho tiempo en Vlissingen, en la zona de Van der Ruyter, donde está el estrecho el dique, el famoso dique este que hay en Vlissingen, y ahí se conoce ese pueblo precisamente porque de ahí fue uno de los capitanes piratas más importantes de toda la historia de Holanda, los Van der Ruyter. O sea que es curioso todo esto, ¿no? Dejadme un momentito, por favor. Disculpad esta mini interrupción, pero es que claro, necesitaba moverme un momentito. Bueno, decía que el Ayuntamiento de Ámsterdam refleja la imagen confiada y secular que tenía la Holanda del siglo XVI. Se precisaron naves enteras cargadas de mármol para construirlo. El Constantin Huygens, un poeta diplomático de la época, dijo que el ayuntamiento dejaba de lado la miseria y el vizqueo gótico. En el ayuntamiento todavía hoy hay una estatua del Atlas teniendo los cielos adornados con constelaciones. Debajo de esta justicia de pie
entre la muerte y el castigo, blandiendo la espada de oro y las balanzas y pisando la avaricia y la envidia, los dioses de los mercaderes. Los holandeses, cuya economía estaba basada en el beneficio privado, comprendieron, sin embargo, que la búsqueda desenfrenada del beneficio suponía una amenaza para el alma de la nación. Un símbolo menos alegórico puede encontrarse debajo de un atlas y de la justicia en el suelo del ayuntamiento. Un gran mapa embutido que data de finales del siglo XVII y principios del XVIII alcanza desde África Occidental hasta el Océano Pacífico. El mundo entero era un escenario para Holanda, y en el mapa estos holandeses, con una modestia encantadora, se omitieron a sí mismos, utilizando solo el viejo nombre latino de Belgium para darle la parte de Europa que les correspondía. En un año corriente, muchos barcos partían para recorrer medio mundo y navegaban descendiendo por la costa occidental de África, atravesaban el mar que ellos llamaban Etíope, doblaban la costa del sur de África, pasaban entre los estrechos de Madagascar y alcanzaban la punta más meridional de la India, y se dirigían finalmente a uno de los puntos de mayor interés, las Islas de las Especies, la Ruta de las Especies, la actual Indonesia. Algunas expediciones fueron allí hasta una tierra bautizada como Nueva Holanda, que hoy muchos llaman Australia, Nueva Zelanda, Nueva Holanda, Zelandia. Unos cuantos se aventuraron por los estrechos de Malaca, bordearon Filipinas y llegaron a China. Lo sabemos por una relación de mediados del siglo XVII que describe una embajada de la Compañía de las Indias Orientales de las Provincias Unidas de los Países Bajos. El gran tártaro Cham, emperador de China. Los ciudadanos, embajadores y capitanes del mar holandeses quedaron patidifusos al encontrarse cara a cara con otra civilización en la ciudad imperial de Pekín. Sigo pensando que China y Japón son de estos países con una historia de verdad increíble, misteriosa y mágica, que a mí me encantaría conocer algún día. No sé si tendré dinero y salud para hacer un viaje a ese tipo de sitios, pero sería, un verdadero placer poder contemplar realmente cómo eran esas civilizaciones, qué era lo que ellos vivían, cómo lo vivían. Lo que pasa no deja de ser ciudades que, Japón quizás a lo mejor no tanto, pero China y estos países en los que hay unas dictaduras tan grandes y es más difícil poder investigar, para mí sí que despiertan una curiosidad esencial, esencial por todo eso que no quieren vender al resto del mundo. Me parece curioso y como un poquito friki. Continúo. Pues lo que os decía, los ciudadanos se habían quedado sorprendidos por eso, por la civilización de China. Holanda no había sido ni volvió a ser una potencia mundial de esta magnitud. Era un país pequeño, obligado a vivir de su propio talento, y que infundía a su política extranjera un fuerte aire pacifista. Es cierto, los holandeses, a excepción de que, por desgracia, al ser invadidos en la Segunda Guerra Mundial por los nazis, habían sido siempre pacifistas, totalmente pacifistas. Holanda era un país pequeño, es pequeño, obligado a vivir de su propio talento. Su gran tolerancia a las opiniones no ortodoxas se convirtió en un paraíso para los intelectuales que huían de la censura y del control del pensamiento practicado en el resto de Europa. Asimismo, los Estados Unidos se beneficiaron enormemente del éxodo de intelectuales holandeses. De hecho, acordaros, los Amish son holandeses, afincados en Estados Unidos. Así, este siglo XVII fue el hogar del gran filósofo judío Spinoza, admirado por Einstein.
y de Descartes, una figura primordial en toda la historia de las matemáticas y la filosofía, y por John Locke, un científico político que influyó sobre un grupo de revolucionarios de inclinación filosóficos llamado Paine, Hamilton, Adams, Franklin y Jefferson. Nunca, ni antes ni después, ha estado Holanda adornada con una galaxia de artistas y de científicos, filósofos y matemáticos. Fue la época de maestros como pintores Rembrandt, Vermeer, Frans Hals, Leeuwenhoek y el inventor del microscopio Willebrord Snell, que descubrió la ley de la refracción de la luz. Es decir, que fijaros la cantidad de artistas científicos que ha dado la cuna holandesa. La Universidad de Leiden, siguiendo la tradición holandesa de apoyar la libertad del pensamiento, ofreció una cátedra al científico italiano llamado Galileo, a quien la Iglesia Católica había obligado bajo amenaza de tortura a retractarse de su herética afirmación de que la Tierra se movía alrededor del Sol y no al revés. O sea, acordaros de esto, ¿no? Que ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Galileo mantenía relaciones intensas con Holanda y su primer telescopio astronómico fue perfeccionándose de un catalejo de diseño holandés. Con él descubrió manchas solares, las fases de Venus, los cráteres de la Luna y las 4 grandes lunas de Júpiter, llamadas por este motivo satélites galileanos. La descripción que el propio Galileo hace de sus dolores eclesiásticos está contenida en una carta que escribió en el año 1615 a la duquesa Cristina. Y cito aquí entre comillas: como bien sabe vuestra serena majestad, hace algunos años descubrí en los cielos muchas cosas que no se habían visto antes en nuestra época. La novedad de estas cosas y algunas consecuencias de ellas se derivan en contradicción con las nociones físicas comúnmente sostenidas por filósofos académicos, y han excitado contra mí a un pequeño número de profesores, muchos de ellos eclesiásticos, como si yo hubiera colocado con mis propias manos esas cosas en el cielo con el fin de trastornar la naturaleza y trastocar las ciencias. Parecen olvidar que el incremento de las verdades estimula la investigación, la fundación y el desarrollo de las artes. Pobrecillo, todo lo que tuvo que luchar este pobre hombre para huir de la Santa Inquisición. La Santa Inquisición, la forma Isabel la Católica aquí en España, pero por desgracia esto fue los tribunales de la Santa Inquisición se fueron extendiendo por toda Europa como el cáncer, y esto para gente que era pues como digo yo, curiosa, con ganas de demostrar y cuestionar lo inamovible, pues era símbolo de miedo y de terror. Eran épocas terroríficas para vivir. Y cuando yo digo que aquí quieren volver a la Edad Media, es que querrían volver a eso, a ese tipo de cosas en las que te podían torturar por pensar diferente, ¿no? Me gusta Carl Sagan porque Carl Sagan no solo nos cuenta la historia de la ciencia como los propios artículos que os he leído y los libros que les he leído con anterioridad, que son pura y duramente científicos como tal. Esto también habla de historia, la cultura, el marco contexto donde se desarrollan los descubrimientos y todo lo que vamos viendo alrededor de nuestra evolución como especie. Pues con todo lo que se ha tenido que topar, ¿no? Pues esto es también como un poquito de historia contada así a grandes rasgos, para que veáis que los científicos pues también fueron perseguidos por los gobiernos, que eran totalmente ignorantes, y bueno, la religión sobre todo, religiones extremistas. La conexión entre Holanda como potencia exploradora, Holanda como centro cultural e intelectual fue muy fuerte. El perfeccionamiento de los barcos fomentó todo tipo de tecnologías. La gente disfrutaba trabajando con sus manos. Los inventos se apreciaban, es decir, que había grandes avances. El avance tecnológico exigía de la búsqueda del conocimiento más libre posible, y así Holanda se convirtió en el principal editor librero de Europa, traduciendo trabajos escritos para otras lenguas, permitiendo publicaciones de libros prohibidos en otros países. Las aventuras de países exóticos y los encuentros de sociedades extrañas pusieron en tela de juicio la satisfacción propia, retaron a los pensadores a reconsiderar la sabiduría
sabiduría convencional y demostraron que esas ideas aceptadas durante milenios en geografía, por ejemplo, eran fundamentalmente erróneas, en una época en que reyes y emperadores mandaban en casi todo el mundo. La República Holandesa estaba más gobernada por el pueblo que en cualquier otra nación. Ahí sí que había una verdadera democracia. El carácter abierto de la sociedad y el estímulo que daba la vida del pensamiento y su bienestar material, ansias de exploración y utilización de nuevos mundos, generaron una alegre confianza para la empresa humana. Cuando digo la empresa humana, me refiero para lo que es la investigación, la ciencia, sin ningún tipo de cortapisas o verse totalmente relegados por los tribunales de la Santa Inquisición, etcétera, etcétera. En Italia, Galileo había anunciado otros mundos y Giordano Bruno había especulado sobre otras formas de vida. Acordaros que a Giordano Bruno sí que le quemaron en la hoguera, por eso sufrieron brutalmente. Pero Holanda, el astrónomo Christian Huygens, que creía en ambas cosas, fue colmado de honores. Su padre era Constantin Huygens, un diplomático importante de la época, literato, poeta, compositor y músico, amigo íntimo del traductor y poeta inglés John Donne, y cabeza de una gran familia arquetípica. Constantin admiraba al pintor Rubens y descubrió a un joven artista llamado Rembrandt van Rijn, en varios de los cuyos trabajos apareció con posteridad y después de su primer encuentro. Descartes escribió de él, y cito: apenas podía creer que una solamente pudiera ocuparse de tantas cosas y estar también preparada para todas ellas. Cierro comillas. La casa de Huygens estaba llena de bienes procedentes de todas partes del mundo, pensadores distinguidos, de otras naciones eran con frecuencia sus huéspedes. El joven Christian Huygens, que crecía en un ambiente de tal modo que se iba haciendo simultáneamente experto en lenguas, dibujo, derecho, ciencias, ingeniería, matemáticas y música. Sus intereses y lealtades eran amplios. El mundo es mi patria, decía, la ciencia mi religión. La luz era el tema de la época, la ilustración simbólica de la libertad del pensamiento, la religión, los descubrimientos geográficos, la luz que impregnaba de pinturas de la época, especialmente el exquisito trabajo de Vermeer, y la luz como objeto de investigación científica, como el estudio de la refracción de Snell, el invento del microscopio de Leeuwenhoek. Bueno, luego lo escribiré en el cajoncito. Y la teoría ondulatoria de la luz del propio Huygens. Eran actividades relacionadas en sus practicantes que trataban libremente. Es significativo que los interiores de Vermeer están cargados de artefactos náuticos y mapas murales. Los microscopios eran curiosidades de salón. Leeuwenhoek fue albacea del testamento de Vermeer y un visitante frecuente de la mansión de Huygens en Hofvik. El microscopio de Leeuwenhoek se desarrolló a partir de la lupa utilizada por los lenceros para examinar la calidad de la tela. Con él se descubrió un universo en una gota de agua. Los microbios, a los que llamó animalucos y calificó de lindos, había constituido el diseño del primer microscopio y él mismo realizó muchos descubrimientos con él. Huygens para Leeuwenhoek y Huygens fueron de las primeras personas que vieron las células del esperma humano. ¡Qué curioso! Fueron las primeras que vieron. Un requisito previo para comprender la reproducción humana. Huygens, para explicar el lento desarrollo de microorganismos en agua previamente esterilizada por ebullición, propuso que eran tan pequeños que podían flotar por el aire, reproducirse al posarse en el agua. De este modo ofreció la alternativa a la generación espontánea, la teoría según la cual la vida puede surgir de un zumo de uva fermentado o en carne en descomposición con total independencia de la vida persistente. La especulación de Huygens no demostró ser correcta hasta la época de Louis Pasteur, 2 siglos después. La búsqueda de vida en Marte por el Viking deriva en más de una línea de Leeuwenhoek y Huygens. También son los abuelos de la teoría del germen de la enfermedad, por lo tanto, de parte de la medicina moderna. El microscopio y el telescopio, desarrollados ambos en Holanda a principios del siglo XVII, presentan una amplia
de ampliación de perspectivas humanas hacia los reinos de lo muy pequeño o lo muy grande. Nuestras observaciones de átomos y galaxias comenzaron en una época y en ese lugar Christian Huygens disfrutaba desbastando y puliendo las lentes de telescopios astronómicos y construyó uno de 5 metros de longitud. Sus descubrimientos con telescopios bastarían para asegurarle un lugar en la historia de los logros humanos. Fue la primera persona que, siguiendo las huellas de Eratóstenes, midió el tamaño de otro planeta. Fue también el primero en conjeturar que Venus está cubierto totalmente de nubes. El primero en dibujar un accidente de la superficie de Marte. Fue el primero que, al observar la aparición y desaparición de tales rasgos mientras el planeta giraba, determinó que el día marciano tenía, como el nuestro, una duración de unas 24 horas. Y fue el primero también en reconocer que Saturno está rodeado de un sistema de anillos que no tocan en ningún lado ningún punto del planeta, es decir, el famoso cinturón de asteroides de acreción que está ahí perenne en Saturno. Hizo muchas cosas. Un problema clave para la navegación marítima de aquella época era la determinación de la longitud. La latitud se podía determinar fácilmente por las estrellas, pero la longitud necesitaba un cronómetro de precisión. Un exacto reloj a bordo marcaría el tiempo del puerto en partida, la salida y puesta del sol, y las estrellas determinarían el tiempo real a bordo. Con lo cual, Huygens inventó el reloj de péndulo. Su principio fue descubierto con anterioridad por Galileo, que utilizó, aunque no con éxito absoluto, para calcular la posición en medio del gran océano. Sus esfuerzos introdujeron una exactitud sin precedentes en las observaciones astronómicas y científicas. En general, estimularon adelantos posteriores en los relojes náuticos. Fijaros la influencia de Holanda en todos los equipos de navegación marítima. O sea, sin precedentes, ya no solo navegación marítima, por supuesto telescopios, microscopios, todo eso se lo debemos a los inconstantes científicos holandeses. También inventó llamado el motor de pólvora, que influyó en el desarrollo de otra máquina, el motor de vapor. A Huygens le encantaba la visión copernicana de la Tierra como planeta en movimiento alrededor del Sol. Copérnico era aceptado por todos los astrónomos, excepto por los que eran algo torpes o estaban sometidos a supersticiones impuestas por autoridades eclesiásticas meramente humanas. En la Edad Media, los filósofos cristianos solían decir con gusto que los cielos difícilmente podían ser infinitos, puesto que daban la vuelta a la Tierra cada día. Por lo tanto, el número infinito de mundos, o incluso un gran número de ellos, era algo imposible. Y hoy nada más lejos de la realidad. Pues bueno, más o menos esto era lo que venía a facilitar Holanda, ¿no? Pues en este sentido, la nave espacial Voyager es el descendiente lineal de todos aquellos viajes navales de exploración y de la tradición científica especulativa. Los Voyager son los carabelas, o las carabelas, por decir de alguna manera, que navegan hacia las estrellas. Una de las mercancías principales que llegaban en aquellos viajes de hace siglos eran los relatos de los viajeros, historias sobre países extraños, sobre seres exóticos que despertaban nuestra curiosidad, la curiosidad de toda la población. En los Voyager modernos también nos traen relatos de viajeros, historias de un mundo roto, como una esfera de cristal o un globo cuyo suelo está cubierto de polo a polo por algo parecido a una tela de araña, de lunas diminutas que forman patatas en un mundo con un océano subterráneo,
de un país que huele a huevos podridos y que parece una pizza, con lagos de azufre fundido y erupciones volcánicas que lanzan un humo directamente al espacio. Un planeta llamado Júpiter que deja enano al nuestro, un planeta tan grande que cabrían en él 1000 tierras. Cada uno de estos satélites galileanos de Júpiter es casi tan grande como el planeta Mercurio. Podemos medir sus tamaños y masas y calcular de este modo su densidad. Esto es lo que nos ha aportado toda la ciencia. Entonces, como os estaba diciendo, el Voyager 2 no volverá evidentemente ya nunca más a la Tierra porque está perdido en el espacio. O sea, una vez ha salido del sistema solar es muy difícil que pueda retornar. Lo que sería interesante sería saber qué imágenes ha captado el Voyager después de tantos viajes, si podemos seguir teniendo acceso a ellas o qué instrumentos remotos podríamos fabricar aquí en la Tierra que pudiéramos obtener todas esas informaciones llegados el momento y precisarlos. Bueno, pues lo voy a dejar aquí porque a partir del siguiente capítulo, que os cuente el próximo día o os lea el próximo día, va a hacer aquí una especie de cronología desde el día 1 hasta el día 615 de estos descubrimientos que hizo el Voyager durante su singladura en el espacio, salió del sistema solar. Y si tendremos oportunidad en algún momento de reconectar con él. Y aquí se quedará pues ya la última parte de este capítulo. Lo dejo aquí, con este continuaremos el próximo día y bueno, pues en función de cómo os he dicho mi estado de salud me permita, porque parecerá mentira, parecerá una tontería, pero al leeros, aunque haya sido solo este trocito, y ya os pido disculpas por la voz, porque la verdad me cuesta bastante y me fatigo, bueno, pues el hecho de no dejaros tirados mucho tiempo y que no podáis continuar con estas estos bonitos descubrimientos, pues me daba pena, ¿no? Pero sí que es verdad que me cansa y me fatiga bastante. Bueno, pues ahora, como evidentemente necesito tomar mi medicación y necesito descansar, quería agradeceros nuevamente vuestra paciencia, que os sigáis suscribiendo, porque para mí sería muy bonito poder llegar a los 100.000 suscriptores, que fuera este también un canal de interés público, lejos de toda la vorágine de desinformación que nos quieren hacer llegar, de negacionismo, de descubrimientos, de todo lo que hay en la historia, porque ahora hay una corriente como que parece que quiere desestimar los grandes descubrimientos de la ciencia, y me parece algo terrible que eso pueda llegar a suceder, porque sería desdecirnos de nuestra historia, sería negar que estas cosas ocurrieran. Entonces mi canal está destinado a recordar que estos factos han sucedido y que nadie nos va a condicionar ni el saber, ni la verdad, ni la realidad. No podemos negar la historia. La historia es el pilar de nuestra vida. Nada, muchísimas gracias y feliz domingo a todos. Felices fiestas.